Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Leo como está escrito en el nombre del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Quise tomar estos dos versículos, pero hoy quiero centralizar la reflexión de esta jornada en el versículo 16, un versículo tan maravilloso dentro de los escritos del apóstol Pablo. Y a la misma vez muy relevante, porque el apóstol Pablo lo que hace al escribirle a estos creyentes en Roma es tocarle las fibras más íntimas de su corazón, ya que él usa una palabra que describe al evangelio recibido por parte del Señor Jesucristo, diciendo que es poder de Dios. Ahora, ¿por qué es tan relevante que el apóstol use precisamente esa frase, que el evangelio es poder de Dios? En aquel tiempo, la cultura romana era caracterizada por el gran poder que tenían a través de sus ejércitos, de su imperio, de quienes gobernaban Roma. Para las naciones vecinas, la localidad de Roma era una localidad de mucho poder, de mucho temor, que quienes se enfrentaran a un romano debían tener las agallas necesarias para enfrentar alguna batalla. Entonces, el apóstol Pablo, frente a esa verdad, que era una verdad cultural, los romanos se sentían poderosos. Bueno, y usted verá que la mayor cantidad de películas del antiguo, que hacen alusión a épocas antiguas, cuando uno ve a los romanos, los ve bien equipados, sobre todo con sus ejércitos, con su imperio, con sus grandes edificaciones, mostrando su poderío, su autoridad. Entonces, culturalmente los romanos sentían que eran hombres, personas, mujeres poderosas, solamente por el hecho de ser romanos. Y es por eso que el apóstol dice que hay un poder mayor que el imperio. Aleluya. Hay un poder mayor que un rey terrenal. Hay un poder mayor que un ejército. Y ese es el poder del evangelio, el poder de Dios. Y es por eso que él dice, ustedes se creen poderosos, pero ustedes no se han dado cuenta todavía que el mayor poder que todo hombre y mujer que ha recibido a Cristo en su corazón ha experimentado es el verdadero poder de Dios. Amada iglesia, el evangelio es poder de Dios. Por eso no debemos vivir pasivamente, sino que debemos vivir poderosamente, que no es lo mismo que empoderarse. Porque el empoderarse habla de un individualismo. Nosotros hemos recibido el poder de Dios en nuestra vida y no es nuestra fuerza la que actúa, sino que es la fuerza del Señor actuando a través de todos nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice que no es poder de Pablo, no es poder de otros apóstoles, es poder de Dios. Tiene una fuente, tiene una procedencia el poder, este precioso evangelio. La palabra griega, creo que todos en algún momento hemos visto o estudiado o recordamos acerca de esta palabra griega de poder, que quiere decir dinamis o dinamis. Ahí usted verá qué es lo que queda. ¿Ah? ¿Con cuál se queda? Pero debe ser dinamis o dinamis. Pero la palabra griega es dinamis, que quiere decir poder, que hace referencia no a un poder explosivo, ¿ya? Yo alguna vez escuché que la gente decía eso, que el evangelio era un poder explosivo. Pero ¿sabe lo que hace referencia en el original? Hace referencia a un poder no explosivo, sino que a un poder en movimiento. De ahí viene la palabra dinamita, ¿ah? De este griego.
de esta palabra griega. Entonces, a diferencia de esta dinamita que simplemente usted ve que una dinamita explota, ¿cierto? Y queda allí. Pero queda allí solamente. El poder que da Dios a través del Evangelio, este poder de Dios que es divino, es un poder dinámico, que está en constante movimiento en nuestra vida. Por ende, si está en constante movimiento, este poder sigue actuando en nuestra vida, de manera que hace explotar nuestro corazón y crea en nosotros un corazón nuevo. Este poder del cual el apóstol Pablo hace alusión es el mismo poder que menciona las Escrituras, que fue el poder que levantó a Jesucristo de los muertos. Cuando la Escritura dice que Jesucristo ha sido levantado por el poder de Dios de entre los muertos, es ese mismo poder en movimiento, el poder de Dios, el que levantó por medio del Espíritu de Dios a Jesús de los muertos. Amada iglesia, ese poder manifestado a través de la resurrección de Cristo era el mensaje que cada apóstol cargaba en su corazón. ¿Cuál era el mensaje? Porque evangelio significa buena noticia. Entonces, la buena noticia viene por el poder de Dios. Y ese mensaje que cargaban los apóstoles era que Cristo no estaba muerto. Por ende, Cristo está vivo. ¿Usted cree que Cristo está vivo? ¿Sí? ¿O todavía creemos que está muerto? A veces la gente trata a Cristo como si estuviera en la cruz. Pero Cristo está vivo. Y de este poder el apóstol no sentía vergüenza. Por eso dice, yo no me avergüenzo de este evangelio. Y quizás para nosotros es muy normal sentir vergüenza de compartir a Cristo. Pero el apóstol sabía y sentía en su corazón la convicción de que no sentía vergüenza en su corazón. No sentía vergüenza de compartir el evangelio del Señor. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que compartía era poder de Dios. Había una proclamación. Su vergüenza no tenía cabida en su corazón a la hora de la proclamación del evangelio, porque él tenía fundamentos sólidos en el poder de Dios y en el poder que había actuado en su propia vida. Recordemos que el Señor se le aparece camino a Damasco al apóstol Pablo, de manera que él recibe esta revelación de su llamado, la conversión, ¿cierto? Todos conocemos esa historia hermosa en donde Saulo se convierte en un seguidor de Cristo, producto de que el Señor se le aparece camino a Damasco en plena persecución a los creyentes. Y el Señor tiene que tratar con él, el Señor lo sana de la ceguera, el Señor lo equipa, el Señor lo unge con su unción, con su poder, es bautizado a través de Ananías y comienza el recorrido, el largo recorrido de la predicación y la proclamación del Evangelio. Una responsabilidad que usted y yo no debemos de omitir. Estamos todos llamados a proclamar el Evangelio. Entonces, siendo, amados hermanos, el mensaje central del Evangelio, la vida, la muerte, la resurrección de Jesús, hoy podemos recibir en nuestras vidas un efecto dinámico del poder de Dios en nuestras vidas. Es decir, la vida de Cristo transforma mi corazón. La muerte de Cristo renovó mi vida, me hizo un nuevo hombre, una nueva mujer le hizo. Y también la resurrección de Cristo me hace caminar en el poder de Dios. Ese es el verdadero evangelio que usted y yo debemos cultivar cada día. Este poder dinámico, este poder activo, este poder vivo, que de una u otra manera sigue obrando. Aunque una vez o muchos años atrás usted recibió a Cristo, esa revelación de Cristo, hoy día sigue afectando mi vida a través de su palabra, al congregarnos, al cantar, al adorar, al orar. Ahí el Señor está a través de su presencia obrando en nuestras vidas. Creemos en el poder de Dios. Clamamos al poder de Dios. Lo suplicamos, lo pedimos. Y hoy quiero compartirle 3 efectos que provoca el Evangelio en nuestra vida por medio de este poder maravilloso. Lo primero que quiero compartirles en esta hora es que la buena noticia, el Evangelio, tiene todo el poder para anular nuestro pasado. El Señor tiene el poder a través de su Espíritu para anular su pasado y mi pasado. Meditemos en lo siguiente, por favor. Dios tiene excelente memoria. ¿Sabía usted? Estamos aquí aún, ¿cierto? El Señor tiene excelente memoria.
El Señor no se le olvida las cosas. El Señor si promete algo, no es mentiroso. Él va a cumplirlo. Dios no es como nosotros. Colosenses 2, capítulo 2, versículo 13, 14 y 15. Dice, ustedes están muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Miren lo que hizo Cristo, la obra redentora, el mensaje del Evangelio. Perdonó todos nuestros pecados. Dice en la versión Nueva Traducción Viviente, Él anuló el acta con los cargos que había en contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Anuló, dice. Todo pecado, todo pasado, todo aquello que de una u otra manera a veces parece como una sombra en nuestra vida, el Señor por medio de la cruz, clavándola allí en la cruz, Él dice que anuló toda acta con los cargos que había en contra suyo y en contra mío. Es decir, todo lo que hicimos en el pasado, antes de recibir a Cristo, inclusive lo que hemos hecho el día de ayer, el Señor ya lo ha perdonado. Tenemos perdón por el Señor. ¿Y sabe lo que hace eso? Lo que dice el versículo siguiente, versículo 15, que de esa manera como Cristo clavó, ¿cierto? Y eliminó y anuló, ¿cierto? Toda acta en contra de nosotros en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Miren lo que hizo Cristo. Avergonzó a esos principados, a esas potestades, a esas huestes malignas que de una otra manera que también está involucrado Satanás, el diablo, y lo avergonzó cuando Él nos dio la victoria por la cruz. Y cuando Cristo murió en la cruz, a usted le dio la victoria también. Y desde ese instante todo pecado, todo pasado queda nulo delante de la presencia del Señor. Aquí están incluidos también los errores que hemos cometido en la vida. Las veces que usted y yo hemos intentado hacer algo y hemos fracasado. También están aquellos actos que en algún momento trajeron remordimiento a nuestro corazón y también trajeron culpa. Cuando el Señor llama al profeta Isaías, trae una visión al corazón del profeta. Y viene un ángel, viene ahí con un carbón ardiente para purificar los labios de Isaías. Él le dice, es perdonado, es quitado tu pecado y también quitada tu culpa. Porque sabía el Señor de que de una u otra manera, aun cuando Él haya quitado el pecado de nuestras vidas, la culpa seguiría rondando nuestros corazones. A través del pasado, a través del remordimiento. Mas el Señor hoy día nos viene a decir, yo he quitado toda culpa, yo dejo nula toda culpa. Que el Señor nos bendiga esta hora. Porque de verdad que Dios tiene el poder para hacerlo, no nosotros. Podemos ir a terapias, podemos ir a un psicólogo, podemos ir a un psiquiatra, pero nada de eso, amada iglesia, va a quitar la culpa, nada de eso va a quitar el remordimiento de nuestras acciones. Más la sangre de Cristo vertida en la cruz fue capaz de limpiar nuestros pensamientos, fue capaz de limpiar nuestros corazones. Lo que parecía que podíamos hacer con nuestra propia fuerza, no éramos capaces de hacerlo. Mas Cristo, al estar ahí crucificado, dijo, consumado es, terminé el trabajo, hoy día todos son perdonados, hoy ya tienen acceso a la gracia, hoy ya tienen acceso al favor, hoy ya tienen acceso a conversar con el Padre. Pero para que este efecto del Evangelio anule nuestro pasado a través del poder de Dios, necesitamos nosotros ir a la presencia de Dios y confesar nuestra vida delante del Señor. La única forma en que todo pasado sea anulado en nuestra vida es decirle, Señor, te entrego mi pasado, te entrego mi pecado, perdóname, Señor, me arrepiento, aquí estoy delante de tus plantas, reconociendo que solamente tú eres capaz de limpiarme, capaz de lavarme, capaz de levantarme, que he caído y que he quedado empolvado, pero tú eres capaz de volverme a ser un hombre nuevo o a hacerle a usted una mujer nueva. Amén.
que usted y yo hemos sido perdonados. Y por eso muchas veces a la gente le cuesta comprender, aquellos que a lo mejor han asesinado y están en las cárceles, aquellos que a lo mejor han matado a alguien o han dañado a alguna familia o han robado, han hecho algún delito público. Al estar ahí en las cárceles se sienten arrepentidos, pero pronto llegan ahí los cristianos, los evangélicos a hacer culto y se convierten y se renuevan porque sienten y experimentan una nueva vida en Cristo Jesús. Porque de verdad sienten que han sido liberados de ese yugo de esclavitud del pasado. Entonces, cuando el Señor dice que anula, significa que neutraliza los efectos del pasado en el presente. Eso es lo que hace el Señor. Cuando el Señor viene a nuestros corazones, Él anula el pasado, lo neutraliza, lo deja allí stand-by, lo deja ahí para que no se mueva. Para que este pasado hoy día no nos afecte aquí en el presente. El problema de mucha gente es que vive pegado al pasado y no le permite disfrutar el presente y tampoco le permite proyectarse al futuro. Y el apóstol Pablo dice, ciertamente una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, me proyecto y prosigo hacia la meta, dijo. Porque el mayor obstáculo del creyente es el pasado, que no te permite crecer. Es que le fallé al Señor, es que hice esto, es que pensé esto, es que me comporté de esta manera. Pero más Cristo hoy día nos dice, ese pasado ha quedado nulo por el poder de Dios. Y hoy día usted y yo somos nueva criatura. ¿Sabe por qué somos nueva criatura? Porque estamos en Cristo Jesús. Su palabra dice que por cuanto estamos en Cristo Jesús, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron, ahora Dios comienza a hacer cosas grandes con nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes y nuevas con usted. Dios quiere hacer cosas grandes y nuevas con nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces que el pasado quede allí neutralizado si Cristo y su poder y el Evangelio, la buena noticia, amada iglesia, nos ha rescatado del pasado, nos ha liberado del pasado. Ya no vivimos oprimidos por el pasado, sino que vivimos sujetos al Señor, a esa gracia incomparable, a esa misericordia inagotable de parte de Dios para cada uno de nosotros. El poder de Dios por medio del Evangelio trae liberación. Debemos dejar que esa carga pesada quede en las plantas del Señor, quede puesta allí en su presencia para que podamos experimentar y caminar en el verdadero descanso. Jeremías capítulo 31, en las últimas líneas de este versículo, en el versículo 34, el Señor dice, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Sabe que la gente se va a acordar de lo que usted hizo? La gente se va a acordar de sus errores. Va a tener marca, va a tener cicatrices de sus errores, de sus malas decisiones, de nuestras malas decisiones. Me incluyo porque también he tomado malas decisiones. De mis errores, de mi pecado. Voy a tener marca, voy a tener recuerdos. Y a veces la gente trae a colación sus recuerdos, su pasado, como usted era. Y la gente dice, ¿qué va a cambiar este? Si va a seguir siendo el mismo, si es que nace chicharra va a morir cantando, dice la gente. Pero cuando el Evangelio cae en el corazón del hombre, creemos que el poder de Dios es capaz de anular y neutralizar ese pasado. Aunque la gente te refriegue en la cara, en el rostro, nuestros pasados, el Señor no lo hace. Porque el Señor ha determinado a decir, yo no me acordaré de aquello. No me acordaré. Y le sigue diciendo a este punto que el Señor tiene excelente memoria. Pero Dios determina intencionalmente, dice, yo ya no me acuerdo más de tus errores, José Gabriel. Ya no me acordaré más de tus pecados, Francisco. No me acordaré más de sus pecados. Porque en el sacrificio de la cruz ha quedado anulado el pasado. Esa es la gran y buena noticia que Dios tiene para nosotros hoy día. Nuestro pasado ha quedado anulado por el poder de Dios. Qué mejor noticia que esa, ¿cierto? Lo segundo. El poder del Evangelio, la buena noticia, amados hermanos, nos ayudará a vencer los problemas. Nos ayudará a vencer los problemas. Debemos ser honestos. ¿Quién no tiene problemas? Sean muy pequeños o muy grandes, todos tenemos problemas. Y si usted dice yo no tengo problema, yo le quiero decir que sí tiene un problema.
y se llama pecado. Entonces todos nosotros tenemos problemas. El mayor problema es saber qué hacer con los problemas. ¿Qué hago yo con los problemas? Y en este aspecto es muy interesante pensar que debemos tener sumo cuidado de tratar de resolver las dificultades de nuestros problemas con nuestras propias fuerzas. Dios quiere tratar con nosotros. Dios quiere relacionarse con usted. Dios quiere relacionarse conmigo, con la iglesia. Dios quiere que usted y yo dejemos de tratar de solucionar los problemas y que descansemos en Él y que aprendamos a confiar más en Él. Porque la victoria no proviene de nuestras fuerzas. Y antes mi esposa lo decía a través de la oración. Nuestra victoria sobre todas las situaciones que vivimos proceden del Señor. Porque Cristo es el mayor ejemplo de victoria al vencer la muerte y la cruz y a resucitar al tercer día por el poder de Dios. Entonces, la buena noticia del Evangelio ayuda a vencer los problemas. Y de muchas maneras puede hacerlo el Señor. El Señor puede encargarse o puede darnos a nosotros la estrategia correcta para vencer los problemas. Eso es el Evangelio. ¿Sabe por qué el Evangelio trae esperanza? Cuando nosotros a veces nos hemos sentido cansados, desesperanzados, el Señor, por medio del Evangelio, de saber de que un día viviremos eternamente y para siempre, provoca esperanza. Saber que un día descansaremos de toda obra. Saber que un día estaremos en la presencia del Señor adorando, exaltando su nombre. Saber que un día estaremos en la presencia de Dios y ya no habrá más que predicar, pero mientras estemos aquí hay que anunciar el Evangelio. Hay que decir que Cristo vino. Hay que decir que Cristo nos redimió. Hay que decir que Cristo vive. Pero nosotros estando aquí en la tierra vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas. Pero amada iglesia, el poder de Dios que actúa a través de nosotros le dará la capacidad a usted, nos dará la capacidad a nosotros para vencer esos problemas. Así como Cristo pudo vencer la muerte, el Señor nos dará la fortaleza, la estrategia para vencer toda dificultad que tengamos por delante. Entonces, ya los problemas no estarán sobre nosotros. ¿Se ha dado cuenta que a veces los problemas se transforman en una carga y nos agotan? A veces los problemas nos agotan. A veces uno dice, estoy cansado de esta situación, estoy cansado de mi enfermedad, estoy cansado de la escasez, estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro, estoy cansado de la empresa que trabajo. Estoy cansado. Estoy cansado de trabajar y estudiar. Estoy cansado. Y a veces los problemas se transforman en una carga. ¿Por qué? Porque esos problemas están sobre nosotros. Están sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras cabezas. Allí rondándonos. Pero ¿sabe lo que quiere Dios? Es que usted hoy día, junto conmigo, podamos poner esos problemas que están sobre nosotros, ponerlos debajo de nosotros. Présteme atención. Dios quiere que pongamos los problemas debajo de nosotros. Es decir, nosotros nos paramos en la autoridad de Cristo y en el poder de Dios sobre los problemas. Porque los problemas nos oprimen, los problemas nos agobian. Pero cuando usted y yo entendemos que por el poder del Evangelio, que Cristo fue capaz de vencer todo problema, toda dificultad y la muerte misma, cuando entendemos eso, nos daremos cuenta de que los problemas ya no están sobre nuestras cabezas, sino que los problemas están bajo nuestros pies. Dios le ha dado a usted la autoridad. Dios me ha dado a mí la autoridad para poner todos esos problemas en los pies, bajo nuestros pies. Entonces aquello que en algún momento nosotros nos sofocaba, ya no lo hará más. Sino que nosotros tendremos la victoria asegurada por Cristo Jesús. Van a haber ocasiones en nuestra vida, amados hermanos, en que no vamos a poder controlar muchas situaciones de nuestra vida. Van a haber cosas que se nos van a escapar de las manos. Van a haber situaciones que estarán fuera de control desde nuestra perspectiva. Pero si hay algo que nosotros podemos controlar es cómo respondemos frente a esas situaciones.
¿Cómo usted y yo respondo frente a las situaciones? Frente a la escasez, a la enfermedad, a la necesidad, a los dilemas, a las disputas. ¿Cómo yo reacciono frente a eso? Si hay algo de lo que estamos seguros es que Dios tiene el control de toda la situación. No le quitemos el control a Dios. No le quitemos el control a Dios. El Señor le da una promesa a Abraham y le dice, yo proveeré para ti una gran descendencia, siendo muy anciano, muy viejito y Sara estéril más encima. Y ellos creyeron la promesa, pero también se desesperaron en medio de la espera de la promesa. Y es por eso que hoy día tenemos un gran conflicto entre los ismaelitas y los israelitas, producto de una mala decisión. Y vemos como hoy día eso ha repercutido en las naciones, esa mala decisión. ¿Por qué? Porque ellos quisieron tomar el control de la situación y quisieron hacer el trabajo de Dios. Mas Dios tenía una promesa que era Isaac, pero ellos no supieron esperar hasta que llegó Ismael. A lo mejor en tu vida tienes un Ismael y estás esperando un Isaac. La victoria sobre cualquier situación será tu Isaac, la promesa cumplida de que Dios está contigo y Dios te ayudará a vencer todos los obstáculos que se pongan por delante. El poder del Evangelio recorría el corazón del apóstol. Cuando uno mira la historia y ve el recorrido del apóstol Pablo y todo lo que tuvo que enfrentar, nos vamos a dar cuenta de que verdaderamente era un hombre que sabía vencer las situaciones difíciles. Inclusive en cierta ocasión, yendo a Malta, creo que fue mordido por una serpiente. Y la gente que estaba alrededor de él y decía, este hombre lo más probable es que fallezca. Era muy habitual que en aquel lugar hubiesen ese tipo de serpiente. Pero el Señor lo libró de aquello, de esa problemática. Naufragaron, fue azotado, fue golpeado. Pero el Señor le dio la victoria frente a cada situación. Le dio la gracia, la sabiduría, incluso estando encarcelado para escribirle a los filipenses, regocíjense en el Señor. Y él tuvo victoria sobre esa situación. Pablo sabría de problemas. El apóstol sabía qué es lo que eran realmente los problemas. Quizás hoy día, comparado con los problemas del apóstol, no son nada. Él vivía y sufría físicamente, emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, los azotes del enfrentamiento con el reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un propósito, un plan. Y este plan también fue revelado al corazón de Ananías cuando le dijo, anda, ve y unge a Saulo de Tarso, que instrumento es útil en mis manos. Yo ya le he mostrado, dijo, el Espíritu le dijo a Ananías, cuánto ha de sufrir por mi causa. Entonces la vida del apóstol Pablo era una vida de sufrimiento, de dolor, de esfuerzo, pero también un corazón puesto en confianza delante de la presencia del Señor. Era un hombre que sabía confiar en medio de cualquier situación y que sabía que el Señor lo sacaría al otro lado, le daría la victoria. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Tengamos esperanza. Los problemas no son para siempre, los problemas son pasajeros. Dios trae la solución a nuestros problemas. Dios trae la solución a eso. Pero lo único que debemos hacer nosotros es confiar en que el Señor nos sacará en victoria. Amada iglesia, vendrán contra nosotros, pero no podrán vencernos. Porque está el poder de Dios en usted, está el poder de Dios en mí, está el poder de Dios en la iglesia para hacernos, como dijo el apóstol Pablo, más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tercero y último, y finalizo la reflexión de hoy. El poder del Evangelio, la buena noticia, es capaz de transformar nuestras vidas. Dios quiere hacernos hombres y mujeres nuevas. Mientras meditaba un poquito en el efecto que provoca el Evangelio en el corazón del hombre y cómo es capaz de transformarnos, estuve leyendo estos días acerca de un hombre que en el año 1738, un hombre misionero, fue muy desanimado a un servicio religioso en la ciudad de Londres. Por la noche, al oír el mensaje con suma atención, comenzó a sentir un fuerte fervor en su corazón. Sentía que verdaderamente ahora podía confiar en Dios y se sintió seguro de su salvación. Este hombre que desanimado entró a esa iglesia en Londres,
que escuchó el mensaje, que vio que su corazón se estaba encendiendo, que comenzó a sentir confianza y que se sentía salvo, este hombre era Juan Wesley, fundador del gran movimiento misionero de la Iglesia Metodista en todo el mundo. Amada iglesia, el mensaje del Señor es capaz de transformar cualquier situación de nuestra vida. Pero principalmente, Él quiere transformarnos a usted y a mí. Eso quiere hacer. Dios no quiere que vivamos toda la vida igual. El llamado es a caminar a la altura, a la estatura o hasta la altura del varón perfecto. Que crezcamos en el conocimiento, que experimentemos la gracia, que crezcamos en el poder de Dios. Entonces, cada vez que nosotros nos reunimos al estar aquí en la casa de Dios y al escuchar la buena noticia, es esa buena noticia del mensaje de Dios la que debe actuar con poder en cada uno de nosotros. Es decir, yo al salir de este lugar debo sentir fervor, debo sentir alegría, debo sentir gozo. Primero, hoy de saber de que mi pasado ha quedado nulo. Segundo, de saber de que el Señor me da la victoria. Tercero, que el Señor quiere transformar mi vida, que nos quiere hacer cada día más iguales a la imagen de Cristo. Entonces, al escuchar el mensaje, como este hombre, Juan Wesley, hoy día nuestros corazones deben arder por amor al Señor. Debemos darle a la palabra la importancia que merece. Muchos hombres y mujeres no volvieron a ser los mismos hasta encontrarse con el Evangelio. El Evangelio era Jesús mismo. Jesús transformó la vida de pescadores, y quiero que se entienda bien, pescadores ordinarios, que no daban la altura para ser verdaderos maestros, para que el día de mañana fuesen hombres, apóstoles, personas que anunciaban el Evangelio con autoridad. Este mismo pescador que lo negó, el Señor anuló ese pasado. ¿Se imaginan que Pedro hubiese respondido a ese pasado? Estoy completamente seguro de que Pedro no se hubiese sido capaz de pararse delante de esas 3.000 personas. Pero más el poder que actuaba en él estaba allí obrando, porque sabía que había sido redimido y perdonado. Todos estos hombres que se encontraron con Jesús, sus vidas nunca más volvieron a ser las mismas. Saqueo, un hombre importante, nunca más su familia volvió a ser la misma. La familia del carcelero, estando allí, Pablo y Silas cantando, jamás volvieron a ser los mismos. Nicodemo tampoco volvió a ser el mismo. Aprendió que había que nacer de nuevo. Su vida fue transformada. El Evangelio debe ser transformación. Si estoy viviendo la misma vida que llevo siempre, algo pasa con el Evangelio que no está afectando mi vida. Si sigo temperamental, Dios algo tiene que hacer con su poder en mi vida. Dios algo tiene que hacer en su vida con su poder. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir siendo los mismos. Vamos creciendo. El Evangelio transforma. El mensaje del Evangelio transformó a Samaria completa, porque una mujer creyó, confió en que Cristo era el Mesías. Hombres y mujeres, el Señor cambió su historia. Donde había desesperanza, donde había quizás un futuro incierto. ¿Cuántos de nosotros a lo mejor no nos sentimos así en algún momento? Con un futuro incierto, sin saber qué íbamos a hacer, dónde íbamos a vivir, qué íbamos a hacer de nuestra vida. Pero un día el Señor cambió nuestra historia. Le dio sentido el Señor. No teníamos razón para vivir, y el Señor le dio un sentido para vivir. Comprendimos que fuimos creados para adorarle, para glorificarle, para amarle con todo nuestro ser. El Señor transformó nuestra manera de pensar, transformó nuestra manera de hablar, nuestra manera de vivir. Todo ha sido cambiado por el Señor, de manera que podamos agradarle solo a Él.
¿Sabe cuál es el problema de no cambiar voluntariamente? Es que Dios usa los procesos. Y gloria a Dios por los procesos que nos permite vivir. Porque si ese proceso que estamos viviendo, que vamos a vivir en algún momento, me va a llevar a levantar al hombre de oración que está dentro de mí, gloria a Dios por eso entonces. Si el proceso me lleva a buscar su rostro, a anhelar su gloria, a caminar en santidad, gloria a Dios por los procesos. Porque Dios quiere cambiarnos. Dios no te quiere igual. No puedes seguir igual. No puedo seguir igual. Es verdad, Dios ha hecho grandes cambios en nosotros. Hemos sufrido cambios radicales, fuertes. Hemos vuelto a comenzar. Pero aún así Dios necesita cambios en nosotros. Necesita cambiarnos y hacernos un hombre y una mujer nueva. Por eso si venimos a Cristo y este poder nos inunda, no podremos hacerlo con nuestras propias fuerzas, por mucha determinación que tengamos. ¿Sabe qué es lo que necesitamos? Ni siquiera determinación, necesitamos disposición. Es decir, yo me pongo en la rueda de Dios. Porque usted y yo somos barro en las manos del alfarero, como aquella hermosa visión del profeta. Y será Dios quien te va a moldear a través del proceso. Yo no sé qué proceso Dios traerá con nosotros. Pero sabe de algo que estoy convencido. Es que si este proceso nace del corazón de Dios y me va a llevar a doblar más la rodilla, yo le digo, Señor, yo acepto el proceso. No te rehúses a ser procesado. Disfruta el proceso. Disfruta el fuego. Porque aunque estés metido en el fuego, el Señor no permitirá que ni un cabello suyo sea quemado. Y aunque las aguas se vuelvan tormentosas en tu vida, ten paz, tranquilidad, que no te vas a ahogar. Porque lo único que Dios quiere hacer es, al meternos al fuego, es que tu fe arda. Es que mi fe arde, que la fe de la iglesia comience a arder. Y que seamos verdaderos creyentes, verdaderos hijos de Dios, transformados a la imagen y al carácter de Cristo. Entonces cuando la gente del mundo comienza a mirarnos, no va a ver a Jovi, no va a ver a Cristian, no va a ver a Anaí, va a ver a Jesús. Y la gente está necesitada de Jesús. La gente está necesitada de Jesús. Pero tú serás el medio, yo seré el medio, la iglesia es el medio para que esta buena noticia, a través del poder de Dios que actúa para salvación en todo aquel que cree, obrará a través de usted y a través de mí para la honra y la gloria del Padre. Dios quiere cambiarnos. Yo sé que hay cosas que a usted le gusta hacer, porque yo también tengo muchas cosas que me gustan hacer. Pero yo he hablado con Dios y le he pedido, si necesitas cambiar algo en mí, Señor, hazlo urgentemente. No te tardes. No te tardes, Señor. Porque tú no me quieres así. Mi esposa no me necesita así. Mis futuros hijos no me necesitan así. Mi iglesia no me necesita así. Nadie dice que no vamos a cometer errores, pero sí necesitamos tener un corazón dispuesto para ser transformados por Él. Que el Señor nos ponga en su rueda para que nos cambie, como cambió a Saulo, como cambió a Pedro, este pescador que con valentía se paraba y decía, ¿cómo voy a callar? ¿Cómo voy a callar lo que he visto y lo que he vivido?
Que el Señor nos dé de nuevo valentía para presentarnos y aceptar el proceso. Porque a través del proceso la gloria de Dios será manifestada. Así será, Dios. Muchas veces decimos: Señor, muéstranos tu gloria. Pero a veces la gloria se ve en el proceso. La gloria de Dios se ve en el proceso. ¿Acaso Sadrach, Mesach y Abednego? Tomen esto, por favor. ¿Acaso Sadrach, Mesach y Abednego hubiesen visto al varón afuera del horno? Era necesario el proceso. Era necesario que entraran al horno de fuego. Porque ellos tres no iban a ser capaces de ver al cuarto hombre pasearse afuera del horno. No iban a verlo. Pero yo oro a Dios para que en medio del proceso sus ojos sean abiertos y pueda ver al cuarto hombre contigo ahí a tu lado, y puedas verlo ahí glorificado, porque será Cristo paseándose junto con estos tres varones que solamente preferían confiar e inclinar su corazón ante el Dios verdadero. Pero los procesos es para eso, para que la gloria de la manifestación de Cristo esté allí con cada uno de nosotros. Dios tiene el poder para cambiarnos y va a usar cualquier medio. ¿Sabe por qué? Porque nos ama. Somos su creación, pero también somos sus hijos. Y el padre que ama forma a su hijo, lo disciplina. Le dice: eso no se hace. Le dice: ten cuidado con esto. Por último, para finalizar, entonces el poder de Dios va a anular el pasado, nos ayudará a vencer los problemas y transformará nuestras vidas. Ese poder de Dios está vigente hoy día para usted y para mí. Y le pido a Dios que nos acompañe ese poder. Que no solamente nos acompañe cuando nos reunamos acá. Qué rico sentir su presencia, llorar, levantar los brazos a Dios. Es fantástico, es único esos momentos. Pero que el Señor y el poder de Dios te acompañen en la universidad cuando vayas de práctica. Que el poder de Dios te acompañe cuando vayas ahí en el bus a Santiago. Que el poder de Dios te acompañe a los hospitales. Que el poder de Dios te acompañe a las cárceles. Que el poder de Dios te acompañe en la calle. Porque dice la Escritura que el poder de Dios sanaba a través de Pedro solamente al pasar por al lado de los enfermos. Dice que la Biblia, que su sombra lograba tocar al enfermo y el enfermo se sanaba. Ese es el poder de Dios. Cuando veas a alguien necesitado, Dios te dé valentía para ir a hablarle, abrazarle y llorar por él. El poder de Dios te acompaña. No te avergüences del Evangelio. Porque si un día nosotros nos avergonzamos del Señor, un día el Señor también se avergonzará de nosotros. Y no importa lo mucho que hayamos hecho en la casa de Dios, que hayamos predicado, hayamos cantado, hayamos orado, hayamos enseñado. Si no hacemos lo que Él manda, Él nos va a decir: no os conozco, hacedores de maldad. Pero llegará el día en que el Señor, honrado y agradecido y alegre, dirá: vengan benditos de mi Padre, entren al gozo de la salvación, por cuanto hicieron aunque sea algo poco, yo los pondré sobre mucho, porque esa es su palabra, fiel y verdadera. Le invito a ponerse en pie, por favor.